que hoy tenemos un hermoso día, soleado. Han detenido un poco las lluvias, aun cuando se pronostican más. Estamos todavía en esa temporada ciclónica que se abre en junio y que termina en noviembre, pero que puede, y han ocurrido, importantes huracanes o ciclones todavía en diciembre. Pero que esos fenómenos que la gente nunca, claro, nadie quiere ser impactado por un ciclón, por las destrucciones de sus vientos y de sus desbordamientos de agua, de precipitaciones, pero son de las cosas que, como usted sabe, si se sitúa desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en medio del sol, usted puede ser afectado y dañado en su piel, incluso más allá. Quiere decir que lo que nos da la vida, que es el sol, también puede causarnos daño si nos exponemos. Pero también esa luz que nos viene del sol, esas radiaciones que nos vienen del sol, usted, porque a lo mejor no es físico, pero si lo fuera, supiera que del total de las radiaciones, el 38 al 40% es gracias a lo cual podemos ver. Es luz visible. Son radiaciones que tienen una longitud de onda que es lo que nos permite ver. Entonces, el 60% son radiaciones infrarrojas en un 43-44%, que es lo que porta el calor. Y entonces eso que nos hace tanto daño cuando tomamos radiaciones en exceso se llama componente de ondas ultravioletas, que son de un 7 a un 8% de la radiación solar, y luego hay otras radiaciones. Todo tiene un componente positivo y pudiera ser otro negativo. Asimismo, ese fenómeno llamado ciclón. ¿Qué es el ciclón definido básicamente? Pues es el instrumento que utiliza la atmósfera del planeta para sacar de los trópicos esa faja en el planeta que partiendo del Ecuador hacia el norte 30 grados o 3.000 kilómetros, se llama Trópico de Cáncer, y en la otra faja correspondiente igual 30 grados bajo hacia el sur, partiendo del Ecuador o 3.000 kilómetros, que se llama Trópico de Capricornio. Entonces la sumatoria de los dos trópicos son 6.000 kilómetros. Claro, entonces medio a medio al planeta tenemos esa faja que le da vuelta, que completa de 6.000 kilómetros, 3.000 al norte, 3.000 al sur, que llamamos trópicos, pero de mayo a noviembre en esa parte del planeta, al incidir los rayos del sol de manera tan directa y tan intensa, acumula tanto calor y por tanto tanta humedad, que si no se sacara de los trópicos y ocurrieran varios años sin ese fenómeno, sin los ciclones, tendríamos que mudarnos de aquí. No fuera posible vivir aquí. Entonces, los ciclones son el instrumento que utiliza la atmósfera para sacar de los trópicos el calor excesivo acumulado de mayo a noviembre y llevarlo a las partes frías del planeta que sí necesitan ese calor. ¿Cuándo se forman? Cuando la temperatura de los océanos y de los mares alcanza
26 grados centígrados empieza a alcanzar, entonces se va formando una evaporación tan intensa, que esa evaporación sube como si fueran columnas a los 1500, 2000 metros de altura, donde la temperatura es bastante fría, y entonces allí ese vapor se condensa, y al condensarse pierde presión, baja la presión, y entonces ya es succionándolo de arriba. Es como si fuera una succionadora, halando más evaporación. Y por la rotación de la Tierra, en el trópico de Cáncer, entonces los ciclones giran contrario a las manecillas del reloj. Eso lo explicó adecuadamente un francés llamado Coriolis, y por eso se dice por el efecto de Coriolis, pero no es que Coriolis está ahí produciendo eso, es que él lo explicó. Y bueno, en el sur entonces ocurren según las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué pensar de los huracanes? Lo que pensaban los mayas, que llegaron a tener mucho control de este fenómeno, y fueron ellos que le pusieron huracanes, que quiere decir el Dios que me protege. Claro, me protege. Si no si no saliera ese calor y esas enormes masas de humedad, pues en poco tiempo tendríamos que estuvieran deshabitados los trópicos, estuvieran deshabitados. ¿Por qué? Porque las cosechas serían muy pobres, las condiciones climatológicas serían extremas, etcétera. Entonces, estamos en esa estación, en ese periodo, y tenemos que saberlo. Son fenómenos de la naturaleza. El nombre es genérico, el nombre genérico es ciclón, pero allá en el lejano oriente le ponen otros nombres conforme a consideraciones puramente locales, culturales, geográficas culturales, y ellos le llaman monzones o le llaman tifones, y nosotros aquí en el Caribe le llamamos huracanes. Bueno, pero tenemos ese fabuloso y poderoso centro científico de seguimiento a todos los fenómenos meteorológicos y espaciales, la famosa NOAA de Estados Unidos, que tiene the Hurricane National Center, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que con las tecnologías más poderosas del mundo nos puede decir todo lo que ocurre, y gracias a esos pilotos héroes que se montan en esos aviones observadores de huracanes, que se meten dentro del ojo del huracán y permanecen y hacen prácticamente lo que quieran. Y no crea usted que ellos están como en una cápsula espacial allí, cubierto de todo riesgo o posibilidad. No, están allí, y muchos han caído, pero son aviones muy resistentes. ¿Para qué? Para darnos informaciones sobre la presión, sobre las velocidades de los vientos, en el ojo mismo del huracán, en sus radios ya que se van distanciando. Bueno, tantas informaciones que nos dan. Y por eso ya los huracanes no causan esas devastaciones. Si las naciones, a su vez, entonces tienen los organismos de previsión, de combate, de mitigación, y se actúa con precaución, pero nada puede remediar los daños de los huracanes si no sacamos los millones de personas que viven en cañada, en pendientes, donde hay deslizamientos de lodo, de tierra, a orillas del río, en desembocaduras, a orillas del mar, en lugares pantanosos, inundables. Todos sabemos todo, dónde están esas futuras víctimas de los
ciclones, lo sabemos. Pero no hacemos nada. Entonces ellos son ya estamos como entregándoselo a los huracanes, porque si tan pronto pasara la estación o el periodo de huracanes, el gobierno pusiera todo su empeño, todos sus recursos, y vamos a decirlo como es, en vez de construir más cosas bonitas donde ya son bonitas, por favor váyase a esos lugares donde usted sabe que están los candidatos a damnificados, a ser víctimas, porque se sabe, los huracanes le saben el número de la cédula y hasta la dirección a cada uno de esas familias que viven en las zonas vulnerables, pero lo saben. Y si los dejamos ahí, ¿quiénes habitan esa zona? Los infelices, los que no pueden comprar un solar. Digo, hay de todo, hay avivatos, pero bueno, los avivatos serán un 10, un 15%, pero avivato había también hasta entre los 12 apóstoles. Sí. Porque avivato hay en toda parte y no dudo que haya ángeles avivatos y claro, hay de todo. Hay hasta dioses disparatosos. Claro, ¿por qué? Porque en el mundo, y ya entrando en materia, en las culturas humanas hay 3 tipos de religiones. Están las religiones humanas, las religiones naturistas y las religiones revelacionistas. Vamos a ver cada una cómo es. ¿Cuáles son las religiones humanas? Bueno, aquellas que tienen toda una organización, una estructura, un ritualismo, pero no tienen dioses. Nunca fueron creadas con la intención de tener dioses. Ejemplo de eso, el budismo. Buda no es un dios. No, Siddhartha Gautama Buda, 457 años antes de Cristo, cuando él existió, entonces se dispuso a controlar las fuerzas humanas, la voluntad, hasta el pensamiento, todo, su cuerpo, sus músculos. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, nosotros somos unos fantasiosos, y me excusan, unos vanidosos, fantasiosos, hasta soñadores. Del cuerpo humano, dice que somos tan dueños de nuestras voluntades y de lo que hacemos, pero mentira, el 99% de las funciones del cuerpo humano no las controlamos. No la controlamos porque usted controla lo que hace sus tripas, sus intestinos gruesos o sus intestinos delgados. Usted no la controla. Usted controla lo que hace el estómago, tampoco. Usted sabe lo que hace el corazón, menos. Usted controla lo que hace el hígado, menos. Usted sabe lo que hace su vaso o páncreas, no. Usted sabe lo que hace su base cerebral, tampoco. Usted sabe lo que hace su médula espinal, menos. Usted controla lo que hacen sus huesos, no. Lo que hace su piel, ¿qué carajo controla usted? Nada. Usted controla el pensamiento y una parte de sus neuronas, pero muy poco. Todo el resto usted no lo controla. No controlamos gran cosa. Pero Siddhartha Gautama Buda, él se dispuso de que llegara a controlar y alcanzar lo que llamaba el estado de iluminación. Y entonces, tras eso, que eso es lo que se consideró muchos logros sobre el cuerpo humano, sus intenciones, sus voluntades, dice que en torno a eso entonces se formó el budismo, que tiene una serie de especie de sacerdotes, de practicantes y de todo. Los reunieron del más profundo secretismo, del espiritualismo, del misterio. Y bueno, y entonces tiene un conjunto de ritualidades y a eso se le llama budismo. Y como cuántos millones de practicantes deberá tener, 1.000 millones el budismo. Se practica más en el Oriente, pero esa es una religión humana. ¿Cuál es el dios del budismo? No hay.
ellos no tienen dioses, porque hay religiones sin dioses, esa es una. Y también otro, el confucianismo, que es todavía, porque Confucio Xio quiere decir sabio en chino, y entonces hubo una confusión, valga la redundancia, de que los portugueses, cuando tradujeron el nombre de ese gran filósofo estoicista y todo eso, convirtieron el error de que él se llamaba Confu. Ese era su nombre, pero ellos le metieron el Xio también, y entonces allí quiere decir el hombre sabio, el filósofo sabio. Pero bueno, eso también, hay muchos practicantes, millones también. Pero entonces luego están también las religiones naturistas, como el shintoísmo, taoísmo, que son muy fuertes, muy poderosos en Oriente, y hay que asistir a esos templos en Nara, en Kioto, en varios sitios, en Daihatsu, porque casi todos esos nombres de vehículos japoneses son pueblos muy famosos, excepto Honda y Toyota, porque Toyota no era Toyota, sino Toyoda, y en los 50 le cambiaron el nombre, y eso era una familia de grandes expertos en telares que empezaron a construir aparatos mecánicos en los 1903, 1904, etcétera. Pero el shintoísmo, el taoísmo son las religiones que hacen las religiones naturistas: admirar, venerar todos los fenómenos naturales que le hagan más placentera la vida y más agradable al ser humano. Entonces el monte Fuji, bueno, pues entonces el monte Fuji es la floración de los cerezos. Bueno, eso usted sabe qué estación, qué momento más bello, el murmullo de los ríos que caen. Bueno, entonces por eso el shintoísmo, el taoísmo resultan como tan amable, tan amigable a la naturaleza, y están tan estrechamente vinculados a la naturaleza. ¿Tienen dioses? No. Pero bueno, y entonces todos esos pueblos que no tienen, ¿qué cosa los une? Bueno, a los chinos, que son básicamente budistas, shintoístas, son taoístas, son confucianistas. Lo que los une es la veneración de la familia. Por eso en cada hogar hay templos, y ellos, cómo se unen ellos de generación en generación por el hilo de la veneración a sus antepasados. Entonces ellos tienen un gran culto consigo mismo. Entonces, ¿cuáles son las religiones con revelacionistas? Bueno, las tres de Occidente, lo sabemos. ¿Cuál? De Medio Oriente, todas nacieron en el Medio Oriente. Bueno, el Jehová, el judaísmo, Abraham, cuando existía en Ur, cuando estuvo, se le acerca esa voz, esa forma del más allá, y entonces le narra algunas mínimas instrucciones que él le comunica a algunos de los más cercanos a él, y entonces cree en la tierra prometida, y entonces, bueno, parte de allí. Luego se tienen que ir a Egipto, y termina. Eso es el pueblo hebreo con sus mensajes. Moisés, todo esto, hasta dura 40 años en los desiertos, muere él, lo sustituye Josué, y Josué entonces, yo nunca me he comunicado con Dios, era Abraham y Aarón que lo hacían, entonces, ¿qué hago ahora? Entonces de ahí empieza. Eso lo puede usted leer en la Biblia, como él cruza 12 veces el río Jordán, pone las 12 piedras y todo esto. Entonces se va a Jericó, pero ¿y cómo? ¿Y dónde está la tierra prometida? Que usted, no, pero usted ahora tiene que conquistarla. Pero ahí hay un pueblo con sus grandes murallas y protegido. Pero usted va a pasar 7 veces tañendo con esto hasta que las murallas. Pero ¿y qué yo voy a hacer con ese pueblo? No, usted lo va a aniquilar todo. Y usted solo va a dejar el hierro y el oro. Y a esa mujer que ayudó etcétera, una serie de leyendas. Y así se teje esto de Jehová.
Muchos dicen que es el pueblo israelí o el pueblo hebreo, el pueblo que crea a su Dios para defenderse a sí mismo, una forma de crear una cultura unido a un pensamiento. Bueno, pero de allí entonces se va desarrollando el judaísmo y del judaísmo nace entonces el cristianismo. Por los incidentes que ya ustedes saben que mejor se conocen, ¿verdad? Aquella anunciación, todas estas cosas, y la prometida venida del hombre, del Mesías, que los judíos todavía están esperando, pero que el cristianismo cree que ya llegó, y ese es Jesús. Y bueno, después del cristianismo nace entonces el Islam. Por eso a esas tres religiones se les llama revelacionista, porque las tres se fundamentan en una revelación. La del judaísmo es una revelación a Abraham, la del cristianismo es una revelación entre Arcángel San Gabriel, entre María, entre Isabel y todos y cuantas otras cosas, y luego la otra revelación es Alá, a su Mahoma, a su profeta Mahoma y todo esto. Bueno, y esas tierras del Medio Oriente se les llama tierras santas porque están vinculadas unas a otras, y si usted quisiera resolver esos conflictos que se expresan en forma militar, usted allí no podría. ¿Por qué? Porque bueno, donde estaba el templo de Salomón, entonces ahora está la mezquita de la roca en una parte de ella, la mezquita de la roca. ¿Y qué es? El Al-Aqsa, son dos incluso. Entonces allí fue de donde Mahoma, que muere en la Meca y va viajando en corceles blancos hasta llegar a Jerusalén y entonces subir al cielo desde donde estaba el templo de Salomón, y allí los musulmanes construyeron, en tiempos en que ellos tenían del Imperio Otomano absoluto dominio de todo esto, construyeron la mezquita, una de las mezquitas más grandes del mundo, y de donde subió al cielo Mahoma. Y vaya usted a saber, dicen los judíos que el fin del mundo o el reencuentro con Dios se dará cuando se construya, después que se construya el tercer templo y todo esto. Pero y ese tercer templo se podrá construir porque habría que desalojar, destruir la mezquita de la roca, que ya está dentro del territorio del templo de Salomón. ¿Y cómo se pudiera hacer esto sin que haya conflagración y guerra? Porque ya los musulmanes son 1.000 millones. Y el mundo cristiano, se calcula que el cristianismo es el movimiento religioso más grande el mundo. Tiene 7.800, 8.000 millones de habitantes, pero el cristianismo en su totalidad, católicos que se estima en unos 1.300, 1.400 millones, pero entonces está todo lo que se llama el cristianismo evangélico, protestantismo evangélico o el evangelio cristiano. Todo esto en su conjunto se estima entre 650 a 700 millones, y por tanto el cristianismo anda entre 2.000, 2.200 millones. La segunda religión más grande es el Islam, que se calcula la que más ha crecido últimamente, y sobre todo después del 11 de septiembre. Una cosa extraña, después del 2001, en vez de haber decrecido, porque para el mundo occidental, para nosotros, eso fue un acto herético, de herejías y de cosas y de cuestiones terribles. Sin embargo, el
Islam ha crecido, se estima en 250 a 300 millones de creyentes más. Todas estas son cifras muy, muy difusas siempre. ¿Quién ha hecho esas mediciones con esa? Aunque existe el centro científico, se le llama de investigaciones evangélicas, pero también, bueno, fue a partir del siglo XIX que empezó el movimiento evangélico a tener más fuerza, a pesar de que dentro del mundo cristiano ha habido siempre disparidades, porque en la misma conformación de la Biblia, cómo entraron un libro, cómo salieron, cómo fueron, a partir de qué año fue que se considera la Biblia debidamente conformada, ya lo más parecido a la forma que se tiene hoy. Todas estas cosas es un mundo de creaciones y adiciones, de restas, de disensiones, porque incluso el mismo hecho de considerar a Cristo Dios se dio en el concilio en el 325, en el concilio de Nicea, en aquella lucha terrible que había entre los arrianos y los alejandristas de Alejandro de Antioquia. Y entonces, cuando los arrianos decían, sí, Jesús fue un gran Mesías y todo esto, hizo grandes cosas, milagros, pero al ser hijo tuvo origen y por tanto no puede ser Dios, porque nadie que haya tenido origen lo puede ser, porque Dios es eterno. Pero Alejandro de Antioquia decía, sí, hay que llevarlo a tal nivel. Bueno, y fue Constantino I que dio un puñetazo sobre la mesa, después de 3 meses y 9 días de discusiones en el concilio de Nicea, y nadie se ponía de acuerdo. Entonces, pero luego Constantino emitió 3 decretos diciendo que el que mencionara el nombre de Arrio de ahí en adelante perdía la vida, queriendo borrar todo lo que fue una realidad llena de documentos. Pues si todo ha estado siempre lleno de misterios, de contradicciones, de oposiciones, pero lo importante es que eso que llamamos aquí, sobre todo en Estados Unidos, el Reino Unido de John Wesley y luego George Whitefield, 2 grandes pensadores y 2 grandes promotores del cristianismo no católico, bueno, y se fue difundiendo los de Mormons con John Smith y todo esto. Bueno, tenemos un cuerpo de creencias donde cada uno asume por su fe, ya no tanto porque sean ciertas las cosas, no es tanto porque sean documentadas, sino que la gente entiende que como, aunque no domine su cuerpo, domina su imaginación y dice, yo pienso en lo que yo quiera y eso es lo que es cierto. Y algunos usted los ve por ahí queriendo hasta desafiar. No, solo hay un Dios verdadero. Lo cierto es que es la cultura lo que tenemos que ver, y dentro de ella usted cree lo que usted quiera, lo que usted quiera creer, pero no se lo imponga al otro, porque primero eso es imposible, segundo es una falta de respeto al otro, tercero una sobrevaloración suya. Usted siempre va a decir que usted es quien tiene al verdadero, el otro dirá que tiene al suyo, y lo mejor es convivir en un respeto absoluto, porque la verdad es que son fuerzas. Nosotros ahora sacamos el libro que tanto hemos anunciado, ya por fin. Es un libro sobre la energía, y lo que sí no se puede negar es que la eternidad está unida a la energía de manera indisoluble. Bueno, ya nuestros invitados van llegando. Aquí en República Dominicana es bueno saber cómo ha ido evolucionando las creencias cristianas, cómo han ido evolucionando, es importantísimo. Y por ejemplo, estaba buscando en los números, hay un centro, el centro de las comunidades de inteligencia de Estados Unidos, es una cosa tremenda. Dominan
instrumentos de investigación y tienen publicaciones muy importantes que muchas personas no las conocen, pero para uno saber y como cuántos evangélicos habrá en República Dominicana, si habrá hecho algún censo, las iglesias evangélicas, que ya son muchas, pero que son muy individualizadas, porque la ventaja que tiene la Iglesia Católica, tiene ventajas y desventajas dentro del cristianismo, es que es una institución antiquísima. Se dice que viene de el trabajo de los apóstoles, que Pedro fue ordenado construir la iglesia, que Pedro fue el primer obispo de Roma, que sobre él entonces de allí deriva el Papa de Roma como descendiente de Pedro o como su representante, su continuador, que la estructura que tiene la iglesia dividida en diócesis son como las distintas iglesias originarias, las comunidades primitivas cristianas, y que cada diócesis tiene un obispo y que cada obispo es el jefe de la iglesia, y bueno, y cada obispo es como si fuera un apóstol, y tratan siempre de tener 12 diócesis, como 12 apóstoles y todo esto. Pero la Iglesia Católica también tiene la desventaja de que formar un sacerdote toma mucho tiempo, porque lo forman al máximo nivel de conocimiento. Entonces, si el sacerdote va a ser el pastor, el ministro de la predicación y de la administración de la iglesia en el seno del pueblo, entonces ahí la iglesia tiene un problema, porque formar sacerdotes es una cosa muy lenta. En cambio, las iglesias evangélicas tienen la ventaja de que muchas tienen hasta el descuido de que alguien se mete a evangélico, se mete una Biblia debajo del brazo, y antes de que coja grajo, algunos son hasta pastores. Entonces así no, porque entonces tiene una fábrica de ministros y de predicadores, una gran aparente ventaja, pero eso tiene consistencia, porque cuando usted hace un estudio de las iglesias evangélicas en el país, yo hice uno, tengo autoridad para hablar, en el 1998-99 hicimos uno, y bueno, en Monte Plata solamente habían 800 y tantas iglesias, pero el promedio de membresía por iglesia era de 19 personas, y el 40% estaban en casitas de zinc. Y para predicar a Dios te lo puede hacer hasta sin iglesia, debajo de una mata de mango y en medio del sol, pero eso también no da mucha consistencia. Sería bueno que hubiese una estructura mejor concebida, más fuerte, y yo sé que eso se irá dando, pero en este proceso en que cada uno tiene ventajas y desventajas, antes, cuando usted se iba a las publicaciones como esta del Centro de Inteligencia de Estados Unidos, que se llama CIA Fatbook, usted se encuentra con cifras muy interesantes. Antes, cuando usted iba a las estadísticas, déjame ver cuántos cristianos católicos hay en República Dominicana. Usualmente decían 95%. República Dominicana es un país que todo eso ha sido siempre mentira, porque siempre hay un 30, 35%, 40% que no se identifica por nadie. Y siempre hay un 5, 3, 4, 8 que dice que es ateo, aunque cuando tenga una enfermedad o se vaya a morir de una vez, llame a que venga un sacerdote, un pastor o algo, porque uno guapea muchísimo, pero cuando ve la verdad se ablanda y entonces quiere a Dios. Lo que pasa es que no se sabe si Dios lo quiere a él, pero bueno, como nos han pintado un Dios infinitamente bueno, ahí puede estar también el problema. Pero ¿qué dice las publicaciones estas de CIA Fatbook? Dice que en República Dominicana el catolicismo es solo ahora el 45%. Ya es menos de la mitad, 45%.
que los llamados evangélicos en sí es un 13%. Y ellos advierten que no es tan bien definido eso de las mediciones por las denominaciones, que el protestantismo, como se le quiere llamar, es un 8%, que los adventistas son como un 5% y que otras iglesias son de un 3 a un 5 también. Entonces estamos hablando de que el movimiento evangélico o la parte del pueblo que pueda considerarse como cristiano evangélica o evangélico cristiano o protestantes evangélicos, como usted quiera llamarle, ronda el 30%. Y la iglesia católica 45%. Y que hay un alto porcentaje de personas no interesadas o no definidas, que puede ser de cerca de un 20, 22, 23%, 24%. Y entonces sí pone que hay un bajísimo nivel de personas que se identifican como ateo, que apenas es un 0.2%. Estas cifras no tienen que ser ciertas, son indicadores de lo que uno encuentra, tal vez el más a mano. Lo importante es que ahora tenemos los tres primeros representantes de los movimientos de las iglesias evangélicas. ¿Por qué hemos querido hacer este programa? Ya hemos hecho varios con la Iglesia Católica y seguiremos haciendo, y viene otro también. Porque en el derecho y el respeto de los derechos de las personas, todos los pensamientos de todos los ciudadanos, habitantes, son importantes. Debe dársele el mismo trato. Entonces el pueblo dominicano algún día tendrá que conciliar las contradicciones que tiene. ¿Cuáles son? Bueno, que nuestra Constitución hace décadas que dice que el Estado es laico. Pero entonces hay un protocolo o un concordato firmado por ahí que dice que la religión del pueblo dominicano es la católica, apostólica y romana. Lo dice el propio concordato y eso no se ha modificado. ¿En qué estamos? ¿En chicha o en limonada? ¿Se oye o no se oye? Como dijo Balaguer aquella vez que los micrófonos no funcionaban. Sí, entonces estamos en esa situación, en la situación de que nuestra Constitución dice una cosa, pero hay unas prácticas sembradas en el corazón del pueblo dominicano. Por ejemplo, ¿hay igualdad de derechos religiosos? Sí. Pero ¿cuándo usted ha oído que un pueblo le pide al presidente, hágame una iglesia evangélica? Eso usted nunca lo oye. La gente pide una iglesia católica. Búscamele más. Mire, coja por favor una. Sí, póngase ahí. Es decir, hay una serie de prácticas viejas que la gente no se ha dado cuenta y que siguen por ahí. Pero iglesia se considera como que esta es la iglesia oficial, que esta sí es la iglesia. Entonces, lo mejor sería que el pueblo tuviese una sola expresión. Lo que dice, hasta ahora solo podemos hacer lo que dice la Constitución. No podemos hacer otra cosa. Porque por eso es que el pueblo dominicano está teniendo problemas ahora mismo. El problema, por ejemplo, el problema haitiano, se debe a una doble moral, a una doble práctica, a que decimos una cosa en la Constitución
y entonces hacemos otra, y a la corrupción, porque cada haitiano que usted ve por ahí indocumentado, a lo mejor los 1,000 pesos que dieron para pasar, si dieron 1,000, algún general rico tiene 500 pesos en los bolsillos, en su fortuna, pero no solo los generales, todo el que ha tenido autoridad en esa frontera ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero no solo autoridad en la frontera, los dueños de ingenio aquí, que se han hecho del país una letrina y han hecho lo que le da la gana. Y lo siguen haciendo porque la oligarquía aquí hace lo que le da su maldita gana. Y los presidentes de aduladores, que un barrio entero quiere ver al presidente o un grupo de iglesia y le ponen a lo mejor una cita en 2 o 3 meses, pero un jodido oligarca de esto que ha sido contrabandista y ha sido de todo, le dicen señor, le rinden homenaje, sabiendo que es uno de los pervertidores del Estado y de todo aquí, pero ahí está el presidente de adulón. Entonces, así no, porque o somos todos iguales, o ya sabemos que hay un grupito que esos tienen derecho a hacer de todo, y hasta que el presidente sea un espantarrecua de ellos, y entonces los otros lo que somos es tontería, por no decir cosas que no proceden por aquí. Entonces, el país debe ser lo que diga su constitución. Aquí no puede haber nada que no sea conforme a la Constitución, porque es lo único que nos une, por favor. La Constitución es una ley hecha por seres humanos, inspirada en el pensamiento divino que decimos que nos protege a todos. Y digo inspirada porque la cuestión de la igualdad de los derechos, de todas estas cosas, es así. Pero la poca esperanza que pudieran tener los débiles, los pobres, de que lo poco de justicia que haya en su sociedad les llegue, por favor, es si cumplimos las leyes. Porque si no las cumplimos, eso significa que el derecho de un infeliz, por el hecho de ser infeliz, de no tener fuerza, se lo va a robar otro. Y de ahí vienen entonces este Estado, que no es fallido como el de Haití, pero es profundamente corrupto. Usted ha visto, nada más hay que levantar una tapita, sale un coral, un caracol, un antipulpo. Y lo peor es que eso a lo mejor no llegue a nada, porque como los jueces están en manos de Leonel y de Danilo, y los fiscales también, y entonces este presidente lo que quiere es que no le hablen de eso, porque la justicia es independiente, cuando se va a pasar los 4 años sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el jefe de la política anticrimen es el presidente, pero este es lo que está huyéndole. Porque el artículo 169 de la Constitución dice: el Ministerio Público planifica y aplica la política anticrimen. Pero ¿quién diablo nombra al Ministerio Público? ¿O el presidente? Entonces dice el artículo 170, el Ministerio Público tendrá independencia funcional. Pero ¿en qué país del mundo no es el presidente el jefe de la justicia? Porque aquí lo es, porque ¿quién es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? Entonces, oiga, tenemos un arroz con mango en la cabeza de que privando en que saben, no saben nada, que van a pasar los 4 años, aquí no se va a juzgar a nadie. El pueblo votó por este nuevo gobierno para que se investigara, encarcelaran, sentenciaran y se recuperara el dinero robado. Y usted verá que al ritmo que vamos no va a haber nada. Entonces el pueblo va a saber que una parte de la oligarquía o en su totalidad puso de acuerdo a los remanentes de Balaguer, a la gente de Leonel, a lo de Danilo y a lo de Luis para burlarnos otra vez. Y que aquí no haya justicia ni sentencia contra el crimen. Y vamos a seguir en lo mismo. Y seguimos, y todos somos buenos, y esa oligarquía, y entonces yo voy a poner en manos de don fulano de tal una
pandilla de sinvergüenza, aunque sean ricos. Porque nunca han sentido nada por este país, porque casi todos tienen 2 y 3 ciudadanías. ¿Ustedes sabían eso? Todos esos miembros de oligarquía aquí tienen 2 y 3 ciudadanías. Y tal vez por la que menos sienten es por esta. Es de pendejo que nos están cogiendo, ¿eh? Entonces, esa es la verdad. Pero lo bueno es que el pueblo está despertando. Ya estas cosas se dicen aquí, pase lo que pase. Y tenemos las redes sociales para que, como ellos son dueños de los medios de comunicación, dicen su mentira por los 5 o 6 medios que ellos creen, con los que antes controlaban todo. Porque antes nada más tenía que decir un magnate de eso, sácame del periódico tal, sácame eso de que no salga en las páginas. Y ya, eso moría. Pero ahora, con las redes sociales, es posible eso. Las redes sociales han venido a ser la liberación de los infelices, de la moralidad, a pesar de que en ella hay muchas cosas, cualquier cosa hay, como en el seno del pueblo, también las redes sociales han venido a ser ese vehículo de libertad, ese vehículo de liberación. Vamos a la pausa, porque ya han llegado aquí con nosotros un grupo de pastoras y pastores, que esa es otra cosa. La Iglesia Católica todavía va evolucionando con el Padre Francisco Más, pero todavía no tiene ni una cardenala, ni una obispo, ni una sacerdotisa. Y entonces, bueno, sí va teniendo ya muchos diáconos, ecúmenos y varios, el pueblo también va participando, pero todavía tiene muchas limitaciones en ese aspecto.